Hubo un tiempo en el que una moto podía llevarte a cualquier parte, y la Suzuki DR350 lo hacía sin quejarse. Ligera, resistente y con un espíritu aventurero, esta máquina conquistó caminos, montañas y el corazón de quienes la manejaron. Hoy es un clásico que muchos recuerdan con cariño y otros desearían haber tenido. ¿Qué la hizo tan especial? Vamos a recordar a la legendaria DR350. Todo comienza en 1990, cuando Suzuki decide lanzar la DR350, una moto Dual Sport diseñada para ser la compañera perfecta tanto en la ciudad como en los senderos. Esta máquina prometía hacer de todo, desde llevarte al trabajo en el tráfico matutino hasta llevarte a explorar esos caminos de tierra y senderos que tanto te gustan, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan versatilidad en una sola moto. ¿Qué la hacía tan especial? Su capacidad para brillar tanto en asfalto como en tierra. Esta moto fue diseñada con un enfoque en la funcionalidad y la capacidad de adaptación a diferentes tipos de terreno, lo que le permitió destacar en un mercado en constante evolución. Pero antes de entrar en detalles sobre su diseño y especificaciones, es importante recordar que el mundo de las motos en los años 90 estaba en plena evolución. Durante esta década, las motos estaban comenzando a experimentar un auge en la popularidad del off-road y las dual sport, con un creciente interés en aventuras fuera de la carretera. Las marcas competían ferozmente por atraer a los motociclistas que buscaban la emoción de recorrer terrenos difíciles, mientras que al mismo tiempo necesitaban una moto que pudiera funcionar bien en la vida diaria. En este contexto, la DR350 se posicionó como una respuesta innovadora a estas demandas. La combinación de su diseño ligero, una suspensión de largo recorrido y un motor confiable la hicieron destacar entre la multitud. En un mundo donde cada vez más personas estaban buscando escaparse de la rutina diaria y conectarse con la naturaleza, la DR350 ofrecía la promesa de aventuras ilimitadas. ¿Y quién iba a imaginar que esta moto se convertiría en una de las más queridas por los aventureros y entusiastas de las motocicletas? Su reputación como una opción accesible, confiable y capaz de enfrentar tanto caminos de tierra como asfalto, la convirtió rápidamente en un favorito entre los motociclistas de todos los niveles de experiencia. Y eso es solo el comienzo de su historia. Ahora, hablemos de lo que realmente importa, el motor, el corazón palpitante de la Suzuki DR350. Esta moto contaba con un monocilíndrico de 350 centímetros cúbicos refrigerado por aire, lo que significaba que no solo era potente, sino que también era muy eficiente. Este motor era conocido por su simpleza y efectividad, ofreciendo una experiencia de conducción que podía adaptarse a una variedad de situaciones. Su diseño robusto y su construcción sencilla aseguraban que, a pesar de las exigencias del terreno, el motor pudiera soportar el castigo sin problemas. La durabilidad de la DR350 era tal que haría sonrojar a cualquier roca en el camino, convirtiéndola en una máquina confiable para aquellos que buscaban aventura. Con su mecánica sencilla, era fácil de mantener y reparar, lo que la convirtió en la opción preferida de muchos principiantes y expertos. La facilidad de acceso a sus componentes permitió a los motociclistas hacer reparaciones rápidas y ajustes en el lugar, algo que no siempre es posible en modelos más complejos. Además, esto la hizo ideal para quienes deseaban aprender sobre el mantenimiento de motos, ya que podían hacerlo sin necesidad de ser expertos en mecánica. Y no olvidemos esa sensación de estar montando una moto que puede llevarte a cualquier parte sin preocuparte de que te deje tirado. La DR350 no solo era una máquina, representaba una verdadera libertad sobre dos ruedas. Los pilotos podían aventurarse por senderos desconocidos o caminos urbanos, seguros de que su moto respondería sin inconvenientes. Con una aceleración suave y un manejo ágil, la DR350 brindaba confianza a sus conductores en cada curva y bache.
La ergonomía de la moto también contribuía a esta sensación de libertad. Su asiento cómodo y la posición de conducción natural permitían largas horas de viaje sin causar molestias, lo que era perfecto para aquellos que soñaban con explorar paisajes remotos o simplemente disfrutar de un paseo por el campo. Así, la DR350 no solo se convirtió en una compañera de viaje, sino en un símbolo de aventuras y exploraciones sin fin, donde la única limitación era la imaginación del piloto. Eso sí que es libertad. Pero como en toda buena historia, había competencia en el emocionante mundo de las motos Dual Sport. La DR350 se enfrentó a rivales notables como la Honda XR400, la Yamaha XT350 y la Kawasaki KLX300. Cada una de estas motos tenía sus puntos fuertes y debilidades, lo que generó un debate constante entre los entusiastas de las motos sobre cuál era realmente la mejor opción en el mercado. La Honda XR400 era conocida por su potencia y rendimiento en terrenos difíciles. Sin embargo, su diseño algo más pesado la hacía menos ágil que la DR350, lo que podía ser un inconveniente para aquellos que buscaban una experiencia de conducción más dinámica en una variedad de condiciones. Aunque su motor robusto proporcionaba una excelente aceleración y un manejo sólido, muchos la consideraban menos versátil para el uso diario en comparación con la DR350. Por otro lado, la Yamaha XT350 era admirada por su fiabilidad y durabilidad. Este modelo se destacaba por su capacidad de adaptación y su rendimiento equilibrado en carretera y fuera de ella. Sin embargo, no era tan ligera como la DR350, lo que limitaba un poco su maniobrabilidad en senderos técnicos y apretados. Aunque muchos propietarios de XT350 elogiaban su comodidad y estabilidad, algunos deseaban que la moto fuera un poco más ágil para esos momentos en los que se necesitaba hacer un cambio rápido de dirección. Finalmente, la Kawasaki KLX300 era otra gran opción, especialmente apreciada por su enfoque en el off-road. Con un diseño más orientado a la aventura, la KLX300 contaba con una suspensión de calidad que la hacía ideal para el terreno accidentado. Sin embargo, su rendimiento en carretera no era tan impresionante como el de la DR350, lo que podía ser un inconveniente para quienes buscaban una moto que pudiera desempeñarse bien en ambas áreas. Entonces, si comparamos la DR350 con estos competidores, podríamos decir que la DR350 era como el amigo que siempre trae la mejor pizza a la fiesta. Todos quieren un pedazo. Es decir, mientras que la XR400 tiene su poder, la XT350 su confiabilidad y la KLX300 su destreza off-road, la DR350 logró equilibrar todos estos aspectos, convirtiéndose en la opción más deseada para aquellos que buscaban una moto versátil, confiable y capaz de adaptarse a cualquier aventura. Al final del día, la DR350 se convirtió en la favorita de los motociclistas, no solo por su rendimiento, sino por la sensación de libertad y diversión que ofrecía en cada viaje. La combinación de un motor confiable, un peso ligero y una suspensión de largo recorrido hizo que la DR350 se convirtiera en la elección perfecta para aventureros y endureros. Esta moto no solo era capaz de lidiar con terrenos difíciles, sino que también ofrecía una experiencia de conducción excepcional en diferentes contextos. Desde caminos de tierra y senderos montañosos hasta carreteras urbanas, la DR350 se destacaba en cada situación, lo que la hacía ideal tanto para los motociclistas experimentados como para los novatos que buscaban su primera moto de aventura. El motor confiable de 350 centímetros cúbicos proporcionaba una potencia adecuada para escalar colinas y cruzar ríos, mientras que su peso ligero facilitaba el manejo en terrenos técnicos. Esto significaba que los pilotos podían maniobrar la moto con facilidad, incluso en situaciones complicadas donde otras motos podrían haber luchado. Además, la suspensión de largo recorrido absorbía los baches y las irregularidades del terreno, garantizando un viaje suave y cómodo, sin importar cuán accidentado fuera el camino. Así que, la DR350 no solo fue una moto, fue un pasaporte a la aventura.
Los motociclistas podían llevarla a la montaña para acampar bajo las estrellas, explorar senderos vírgenes o simplemente dar un paseo por el vecindario disfrutando de la brisa en sus rostros. Con su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de conducción, la DR350 se convirtió en una compañera de confianza para los que anhelaban escapar de la rutina y sumergirse en la naturaleza. Además, su diseño práctico incluía características como un asiento cómodo, lo que la hacía adecuada para largas jornadas de exploración sin causar incomodidad a sus conductores. La facilidad de mantenimiento de la moto también significaba que los aventureros podían realizar reparaciones rápidas en caso de emergencia, sin tener que depender de un mecánico. Esto proporcionaba una mayor tranquilidad y libertad para explorar áreas remotas sin el temor de quedar varados. Con todas estas características, la DR350 no solo satisfacía las necesidades funcionales de los motociclistas, sino que también fomentaba un espíritu de aventura y exploración. Era una moto diseñada para aquellos que buscaban experiencias inolvidables, creando recuerdos en cada viaje y conectando a sus dueños con la emoción de la vida en dos ruedas. La DR350 representaba más que una simple máquina. Simbolizaba la libertad de la carretera y la posibilidad de descubrir nuevos horizontes. Pero todo lo bueno tiene que llegar a su fin. A pesar de su éxito, Suzuki decidió reemplazarla con la DRZ400. ¿Fue un error? Para algunos, sí. La DRZ400 era más moderna y ofrecía más potencia, pero muchos la extrañan por su simplicidad y fiabilidad. Y ahí está el dilema. Elegir la potencia o la nostalgia. Es una decisión difícil. Ahora, entremos en el mercado de segunda mano. La DR350 ha mantenido su valor y todavía es una opción popular entre los entusiastas de las motos clásicas. Pero, ¿sigue siendo una buena compra para quienes buscan una trail clásica confiable y barata? Absolutamente. Para aquellos que quieren una moto que sea fácil de manejar y reparar, la DR350 sigue siendo una excelente opción. Puede que no tenga todas las campanas y silbatos de las motos modernas, pero esa simplicidad es precisamente lo que muchos buscan. Así que ahí lo tienen, la historia de la Suzuki DR350, desde su nacimiento como una moto dual sport, pasando por su legado indestructible, hasta su lugar en el corazón de los motociclistas. Esta moto ha sido más que un simple vehículo, ha sido un símbolo de libertad y aventura. Si alguna vez han tenido la oportunidad de montar una DR350, saben de lo que hablo, y si no, tal vez sea hora de buscar una. ¿Qué piensan ustedes? ¿La DR350 es una leyenda o simplemente un recuerdo nostálgico? Déjenme sus comentarios abajo. Y si deseas descubrir a su hermana mayor, la potente DR650, haz clic en este video y nos vemos ahí.